Las 1001 páginas, un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Buenas noches amigos, bienvenidos a Las 1001 páginas, un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Hoy estaré leyendo algunos textos del escritor y periodista estadounidense, premio Pulitzer en 1953, premio Nobel de Literatura en 1954, el señor Ernest Hemingway, 1899-1961. Leeré en primer lugar en Las 1001 páginas, por cuestiones de tiempo, El viejo en el puente, un relato muy breve. Ya me gustaría poder dar lectura a algún texto más representativo de este autor, uno de los más grandes escritores del pasado siglo, pero bueno, el programa tiene un tiempo limitado. También en esta sección, pero en segundo bloque, leeré algunos fragmentos de una entrevista que le realizó al escritor la revista francesa Arts, y cerraré Las 1001 páginas con una serie de consejos que Ernest Hemingway les da a los potenciales escritores. Finalmente, Los elegidos del Parnaso, les compartiré unos textos muy poco conocidos de Hemingway, unas poesías, sí señor, porque aunque este escritor haya pasado a la historia por sus novelas, sepan que también escribió poesías, y algunos de esos textos hoy los estaremos compartiendo desde aquí, desde nuestra radio universitaria. Comenzaré entonces por la lectura del cuento de Ernest Hemingway titulado El viejo en el puente. Un viejo con gafas de montura de acero y la ropa cubierta de polvo estaba sentado a un lado de la carretera. Había un pontón que cruzaba el río y lo atravesaban carros, camiones y hombres, mujeres y niños. Los carros, tirados por bueyes, subían tambaleándose la empinada orilla cuando dejaban el puente, y los soldados ayudaban empujando los radios de las ruedas. Los camiones subían chirriando y se alejaban a toda prisa, y los campesinos avanzaban hundiéndose en el polvo hasta los tobillos. Pero el viejo estaba allí sentado sin moverse. Estaba demasiado cansado para continuar. Mi misión era cruzar el puente, explorar la cabeza de puente que había más allá y averiguar hasta dónde había avanzado el enemigo. La cumplí y regresé por el puente. Ahora había menos carros y poca gente a pie, y el hombre seguía allí. ¿De dónde viene?, le pregunté. De San Carlos, dijo y sonrió. Era su ciudad natal, por lo que le llenó de satisfacción mencionarla, y sonrió. Cuidaba de los animales, explicó. Oh, dije, sin entenderlo del todo. Sí, dijo, ya ve, me quedé cuidando de los animales. Fui el último que salió de San Carlos. No tenía pinta de pastor ni de vaquero, y tras observar su ropa negra y cubierta de polvo, su rostro gris cubierto de polvo y sus gafas de montura de acero, dije, ¿qué animales eran? Animales diversos, dijo negando con la cabeza. Tuve que dejarlos. Yo estaba contemplando el puente y el aspecto del paisaje africano del delta del Ebro, y me preguntaba cuánto tardaríamos en ver al enemigo, y todo el rato estaba atento por si oía los primeros ruidos que delatan ese misterioso suceso denominado contacto, y el hombre seguía allí sentado. ¿Qué animales eran?, pregunté. En total, 3 clases de animales, explicó. Había 2 cabras, un gato y 4 pares de palomos. ¿Y los ha dejado?, pregunté. Sí, por culpa de la artillería. El capitán me dijo que me fuera por culpa de la artillería. ¿Y no tiene familia?, pregunté, vigilando el otro extremo del puente, donde los últimos carros bajan deprisa la pendiente de la orilla. No, dijo, solo los animales que le he dicho. Al gato, naturalmente, no le pasará nada. Un gato sabe cuidarse, pero no quiero ni pensar qué va a hacer con los otros. ¿En qué bando está usted?, le pregunté. Yo no tengo bando, dijo. Tengo 76 años, llevo andando 12 kilómetros y creo que ya no puedo seguir. Este no es un buen lugar para quedarse, le dije. Si puede llegar, hay camiones en el desvío a Tortosa. Esperaré un poco, dijo, y luego seguiré. ¿A dónde van esos camiones? A Barcelona, le dije.
No conozco a nadie en esa dirección, dijo, pero muchas gracias, se lo repito, muchas gracias. Me miró sin expresión, cansado, y a continuación, necesitando compartir su preocupación con alguien, dijo: al gato no le pasará nada, estoy seguro. No hay por qué inquietarse por un gato, pero los demás, ¿qué cree que le pasará a los demás? Bueno, probablemente tampoco les pase nada. ¿De verdad lo cree? ¿Por qué no?, dije mirando la otra orilla donde ya no había carretas. Pero, ¿qué harán cuando empiece el fuego de la artillería? Si a mí me dijeron que me fuera por culpa de la artillería. ¿Dejó abierta la jaula a los palomos?, pregunté. Sí, entonces saldrán volando. Sí, seguro que saldrán volando. Pero los demás, más vale no pensar en los demás, dijo. Sí, ya he descansado. Y si fuera usted me iría, le insistí. Levántese. Gracias, dijo. Y se puso en pie, avanzó haciendo eses y volvió a sentarse sobre el polvo, dejándose caer. Yo solo cuidaba a los animales, dijo sin energía, pero ya no hablaba conmigo. Solo cuidaba a los animales, no se podía hacer nada por él. Era domingo de Pascua y los fascistas avanzaban hacia el Ebro. Era un día gris y las nubes iban bajas, por lo que sus aviones no volaban. Eso, y que los gatos supieran cuidarse solos, era toda la buena suerte que tendría aquel hombre. Las 1001 páginas. Un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Retornamos, amigos, con el segundo bloque de las 1001 páginas. Un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Continuaré la lectura de textos del escritor estadounidense Ernest Hemingway y, como les comenté en el bloque anterior, voy a pasar a leerles algunos fragmentos de una entrevista de la revista francesa Arts. Pregunta el redactor de la revista: ¿cómo concibe usted, Hemingway, un cuento? ¿Es factible que cambie el tema, la intriga o las características de un personaje durante la ejecución de la obra? Hemingway responde: a veces conozco la historia desde el principio, a veces la construyo a medida que escribo y no sé a ciencia cierta qué va a ocurrir. Todo va cambiando a medida que avanzo. Es este movimiento de composición el que le da el tono a la historia. A veces ese movimiento es tan lento que se diría que no se produce, y sin embargo siempre hay un cambio y movimiento. Pregunta el redactor: ¿usted escribe compitiendo con otros escritores? Responde Hemingway: jamás. Lo único que trato de hacer es escribir mejor que ciertos escritores muertos, de cuyo valor estoy seguro. Hace mucho tiempo que trato de escribir lo mejor que puedo. El redactor de Arts pregunta: ¿el poder creador del escritor disminuye con la edad? En las verdes colinas de África, usted ha dicho al pasar que los escritores norteamericanos entran en la chochera a partir de cierta edad. Responde Hemingway: no sé qué decirle sobre eso. Entiendo que la gente que tiene conciencia de su trabajo mantiene su fuego encendido mientras vive. En ese libro que usted recuerda, el personaje está respondiendo a una serie de preguntas formuladas por un australiano sin sentido del humor. No constituyen de ningún modo tesis personales. Pregunta el redactor de Arts: ¿los personajes de su obra provienen sin excepción de la experiencia real? No, responde Hemingway. Algunos provienen de la experiencia real, pero la mayor parte de las veces invento los personajes partiendo del conocimiento y de la comprensión que tengo de la gente. Pregunta el redactor de Arts: ¿puede usted decirnos algo sobre el método que utiliza para crear un personaje de novela partiendo de un ser existente? A lo que responde Hemingway: si yo le explicara cómo hago eso, la mayor parte de las veces estaría dando un testimonio valiosísimo para los abogados especializados en difamación. ¿Concibe usted los títulos de sus libros mientras los escribe?, le pregunta el redactor de Arts, a lo que contesta Hemingway: no. Una vez terminada la novela hago una lista de títulos posibles que puede llegar hasta el centenar. Después procedo por eliminación, a veces elimino toda la lista. Redactor de Arts: cuando usted no escribe, ¿permanece en actitud de observación, tratando de aprender
todo lo que podría constituirse en materia literaria? Responde Hemingway: evidentemente, un escritor que deja de observar ha terminado, pero no es necesario observar conscientemente, no es preciso pensar siempre que lo que uno ve puede serle útil. Lo que hay que hacer es crear una gran reserva de observaciones sobre los acontecimientos y las personas que nos rodean. Si es que puede considerarse de alguna utilidad, me gustaría añadir que para mí la creación literaria se basa en el mismo principio del volumen del témpano. De este solo se ve la séptima parte de lo que está oculto bajo el agua. Lo mismo en la creación. Deben eliminarse de la vista del lector todos los elementos que puedan eliminarse. Eso le confiere más fuerza al témpano. Esos elementos son los que no deben verse en la superficie, aunque el escritor los conozca. Pero cuando el escritor omite algo porque lo ignora, entonces hay un vacío en su historia. El viejo y el mar podría haberse escrito en más de 1000 páginas, y se hubieran podido presentar en la novela todos los personajes de la aldea, sus vidas, las casas donde habían nacido, cómo habían sido educados, cómo se habían criado sus hijos, etc. Otros escritores hacen eso en forma excelente, y cuando uno escribe está limitado por todo lo que se ha hecho en ese orden. Por eso yo he tratado de hacer otra cosa. Ante todo, he procurado eliminar todo lo que no era necesario para comunicar al lector esta existencia, para que después de haber leído la novela tenga la sensación de haberla vivido, para que tenga la impresión de que todo eso ha pasado realmente. Tengo la satisfacción de haber logrado transmitir esta sensación de lo vivido de manera bastante completa y con un procedimiento no utilizado hasta el momento. Tuve la suerte de contar con un hombre y un muchacho valientes como personajes, y de que hasta ese momento los escritores no se hubiesen dado cuenta de ciertas posibilidades de esos personajes. Además, tuve como marco el océano, que permite mostrar al hombre tal cual es. Yo he conocido el océano, tuve oportunidad de ver en un día más de 60 ballenas y de haber arponeado a una de ellas que se me escapó. Tenía más de 18 metros de largo. Todo eso ha quedado fuera de la historia, pero todos esos relatos de pescadores que yo conocía y de los que no he hablado, todo ese conocimiento, digo, formaba el cuerpo principal de mi témpano y está presente en El viejo y el mar. En este último bloque de las 1001 páginas de este programa especial centrado en la obra del Premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway, leeré una serie de consejos que el autor de El viejo y el mar les da a los potenciales escritores, o nos da a los potenciales escritores. Se trata de un texto con el que he tenido el gusto de trabajar en el taller literario. Siempre hay que aprender de lo que han dicho los grandes maestros de la literatura, de manera que los consejos, los decálogos de autores consagrados nos son muy útiles para aprender a escribir, que es lo que hacemos todos los martes de 10 a 12 y de 4 a 6 en la biblioteca Eduardo Cote Lamus de la Universidad Francisco de Paula Santander. Aprovecho entonces estas palabras preliminares a la lectura de los consejos de Ernest Hemingway para invitar a toda la comunidad universitaria que asistan a los talleres literarios del Laboratorio de Escritura Palabra Escrita. Bien, veamos entonces qué nos dice el maestro. Escribe frases breves, comienza siempre con una oración corta, utiliza un inglés vigoroso, sé positivo, no negativo. La jerga que adoptes debe ser reciente, de lo contrario no sirve. Evita el uso de adjetivos, especialmente los extravagantes como espléndido, grande, magnífico, suntuoso. Nadie que tenga un cierto ingenio, que sienta y escriba con sinceridad acerca de las cosas que desea decir, puede escribir mal si se atiene a estas reglas. Para escribir, me retrotraigo a la antigua desolación del cuarto de hotel en el que empecé a escribir. Dile a todo el mundo que vives en un hotel y hospédate en otro. Cuando te localicen, múdate al campo. Cuando te localicen en el campo, múdate a otra parte. Trabaja todo el día hasta que estés tan agotado que todo el ejercicio que puedas enfrentar
sea leer los diarios. Entonces come, juega tenis, nada, o realiza alguna labor que te atonte solo para mantener tu intestino en movimiento y al día siguiente vuelve a escribir. Los escritores deberían trabajar solos, deberían verse solo una vez terminadas sus obras y aún entonces no con demasiada frecuencia, si no se vuelven como los escritores de Nueva York, como lombrices de tierra dentro de una botella, tratando de nutrirse a partir del contacto entre ellos y de la botella. A veces la botella tiene forma artística, a veces económica, a veces económico-religiosa, pero una vez que están en la botella se quedan allí. Se sienten solos afuera de la botella, no quieren sentirse solos, les da miedo estar solos con sus creencias. A veces, cuando me resulta difícil escribir, leo mis propios libros para levantarme el ánimo y después recuerdo que siempre me resultó difícil y a veces casi imposible escribirlos. Un escritor, si sirve para algo, no describe, inventa o construye a partir del conocimiento personal o impersonal. Los elegidos del Parnaso, nuestra habitual lectura de los mejores poetas de todos los tiempos. Bienvenidos oyentes a una nueva entrega de Los elegidos del Parnaso, una lectura de los mejores poetas de todos los tiempos. Hoy leeré algunos poemas breves del escritor y periodista estadounidense en el que hemos centrado la parte literaria de este programa, el señor Ernest Hemingway, Premio Nobel de Literatura en el año 1954. Estoy seguro de que para muchos de ustedes estos textos van a ser una novedad porque seguramente desconocían esta faceta del escritor. A mí me parece muy importante, muy enriquecedor difundir estos poemas, con ellos despedir este brevísimo recorrido que hemos hecho por las páginas de este gigante de las letras norteamericanas. Poema número 1. La noche se acerca entre suaves y somnolientas plumas, oscureciendo el día, acariciando el brillo perlado, moldeando el barro antes de que adquiera la dureza final, exigiendo que nos quedemos. 2. Hemos pensado los pensamientos más largos y elegido los caminos más cortos. Hemos danzado ritmos endemoniados, temblando al regresar a casa para rezar, para servir a un amo en la noche y a otro en el día. 3. Sé que los monjes se masturban en la noche, que los gatos caseros se retuercen, que algunas muchachas muerden. Sin embargo, ¿qué podría hacer para cambiar las cosas? 4. El deseo y las dulces y afiladas penas y las superficiales heridas que fuiste tú se han convertido en una triste oscuridad. Vine la noche con su rictus y yacer conmigo una torpe y fría y rígida bayoneta sobre mi alma iluminada, palpitante. Este poema se titula Cautivos. Algunos llegaron encadenados, sin remordimientos, pero cansados, demasiado cansados, solo para tambalearse, pensando y odiando haber sido acabados, pensando y peleando por haber sido acabados. Así se cura una larga campaña, fabricando fácilmente la muerte. Campos de honor. Los soldados nunca mueren bien. Las cruces marcan los lugares donde ellos cayeron. Hay cruces de madera, un palo sobre sus caras. Los soldados empujan y tosen y caen de cabeza. Todo el mundo grita en rojo y negro. Los soldados se sofocan en una trinchera y se asfixian completamente durante el ataque. Este se titula Todos los ejércitos son iguales. Todos los ejércitos son iguales, la publicidad es fama, la artillería hace el mismo viejo ruido, el valor es atributo de los muchachos, los viejos soldados tienen los ojos cansados, todos los soldados escuchan las mismas viejas mentiras, los cadáveres siempre han traído las moscas.